Bendiciones, amados hermanos, en este momento a todos que nos sintonizan, a los hermanos del Instituto Bíblico. Estamos iniciando con esta segunda parte de esta materia que son los milagros del Calvario. Es una materia muy importante que vamos a considerar porque es aquí donde se dio los hechos del Evangelio. Vamos a estar considerando de una manera bíblica todo lo que aquí pasó. Y vamos a ver los milagros del Calvario. En el 1 tenemos el asombroso cumplimiento de la profecía de las Escrituras. Y en el 2, que es la parte que me toca, la asombrosa demostración de la gracia de Dios. Es maravilloso conocer este evento del que Jesucristo fue el protagonista para darnos la vida eterna. Y vamos a estar con las respuestas al Calvario, y hay una pregunta que vamos a responder con todas estas citas bíblicas que vamos a considerar. ¿Por quién murió Cristo? Y esto es importante, esta pregunta, porque hay muchos puntos de vista equivocados en cuanto por quién se efectuó la muerte de Cristo. Pero tenemos aquí en Primera de Timoteo 2:6, y el versículo dice que por todos, la Biblia dice que por todos murió, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí es enfático el versículo donde dice que Cristo murió por todos. No murió por algunos, como algunas doctrinas lo enseñan. Él murió por todos. Él muere por toda persona en el mundo. Voy a estar declarándoles los puntos errados que hay acerca de la muerte de Cristo en cuanto a que no fue por todos, sino que por algunos. También tenemos otro punto, que Él murió por todo hombre. Lo dice Hebreos capítulo 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Él murió por todo hombre, por todo hombre, por todo hombre. No dice que por algunos. Tenemos otro punto que dice que Él murió por el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por el mundo. Entonces, hay tantas citas bíblicas que nos dicen por quién murió Jesucristo. Además, también murió por los pecados de todo el mundo. Y este Juan aquí en esta primera carta es enfático. Y él dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan es enfático. Juan dice que Él es la propiciación, es el pago satisfactorio. Cuando Cristo murió, su muerte fue un pago satisfactorio por los pecados de todo el mundo. El Padre quedó complacido. Pero hay una doctrina que enseña, o un punto doctrinales, casi filosófico, por decirlo así, que enseñan que Cristo murió por algunos. Por ejemplo, los calvinistas tienen 5 puntos en sus enseñanzas. Tienen el punto número 1, donde hablan de la depravación total. La depravación total. Cuando el hombre pecó en Edén, toda su esencia se manchó del pecado. Esto es cierto. Eso es verdad. Toda la esencia del hombre se manchó de pecado. Esto es cierto. Pero lo que no es cierto en este punto es que ellos dicen, ni siquiera podemos decidir ser salvos. Por eso Dios decidió salvarnos. Esto no es cierto. Eso no es verdad, que nosotros no podemos decidir.
ser salvos. Claro que nosotros decidimos el ser salvos. No, el trabajo lo hizo Jesucristo. Y por lo tanto, yo tengo que hacer las cosas de común acuerdo como dice Dios. Entonces no es absolutamente como ellos dicen. Entonces en este punto estamos viendo que una parte del punto es verdad. Cuando el hombre pecó en Edén, su esencia se manchó del pecado. Esto es verdad. Pero que no podía decidir de ser salvo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tienen también el número 2, la elección incondicional. Ellos dicen, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios ha escogido a algunos para ser salvos por la dádiva de la fe. No es cierto. Estamos viendo todos los versículos que hemos visto que Cristo murió por todos, no por algunos, no por los escogidos. Hemos dado ya tres razones por las cuales nosotros podemos determinar absolutamente cómo Dios hizo esta verdad. Entonces Dios, en su sabiduría, dio a su Hijo Jesucristo para que pudiera dar el rescate de todos. Entonces, por lo tanto, lo que ellos enseñan no es verdad, porque estamos considerando que estos puntos son errados a la luz de la palabra del Señor. Estamos considerando que Él murió por todos, por todo hombre, por el mundo, por los pecados de todo el mundo. Entonces, en uno de sus puntos ellos enseñan que Jesucristo no murió por todos y no solo por los escogidos, o sea, por algunos. Pero eso no es verdad. También tienen otro punto que se llama la expiación limitada. Cristo murió solo por los escogidos. Por eso quiero que quede claro de que las doctrinas enseñadas a la luz de la Biblia deshacen a las falsas enseñanzas. Tienen el cuarto punto, que es la gracia irresistible. Aquellos que Dios ha elegido salvar no se pueden resistir al llamado de Dios. No se pueden resistir al llamado de Dios. Entonces, en el número 5 tenemos el punto de ellos, dice la perseverancia de los santos. Si eres verdaderamente elegido por Dios, vas a perseverar en la fe, en la santidad, en la vida fructífera. Si eso no pasa, nunca fue salvo, dicen. Entonces debes de perseverar hasta el final, de lo contrario no eres salvo. Pero no es verdad eso, porque en la Biblia encontramos a muchos hermanos del Antiguo Testamento que ellos no perseveraron en la santidad, no perseveraron en la vida fructífera. Y tenemos ejemplos como Sansón, Salomón, el apóstol Pedro, tenemos a Demas en el Nuevo Testamento, y así a muchos creyentes que no tuvieron una calidad de vida espiritual. Entonces, a ellos se les olvida algo, que Dios es soberano, por lo tanto, Él tiene el derecho de hacer como a Él le plazca. En el Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El hombre es responsable por las decisiones que toma en cuanto a la verdad de Dios. Pero con estos puntos que enseña el calvinismo, que son unas doctrinas erradas, no puede ser verdad, porque en la Biblia tenemos la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dios es el creador, nosotros los creados. Él es soberano, nosotros somos los sujetos a Él. Él es el creador, nosotros vivimos en su universo. En Génesis capítulo 2, 16, Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal. Y en el 17 Él dice que si come de ese árbol, ciertamente morirá.
Entonces Dios hace al hombre responsable por sus decisiones. Si él comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, moriría. ¿Quién es el responsable? Era el hombre. En Romanos 1:18 dice Dios ahí que Él desde el cielo se revela la ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está diciendo que el hombre es responsable. Dios ha revelado al hombre alguna verdad acerca de su existencia y lo hace responsable por lo que haga con esa información que tiene. Entonces, lo que Él quiere que sepamos, lo ha revelado y lo encontramos en la Biblia. Todo lo que nosotros, que lo que Dios quería que nosotros supiéramos, Él ya lo reveló. Y esa revelación se encuentra en la Biblia. Entonces tenemos que tener dos ojos para ver bien. Los calvinistas, cuando estudian la Biblia, solo ven la soberanía de Dios, y los arminianos ven con el otro ojo la responsabilidad humana. La Biblia habla de ambas cosas. La Biblia habla de la responsabilidad del hombre. Cuando estudiemos la Biblia debemos ver con los dos ojos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El calvinismo enfatiza la soberanía de Dios y los arminianos enfatizan la responsabilidad humana. Recordemos que en los días de Jesús habían escuelas teológicas como los fariseos y los saduceos. Jesús los condenó porque sus tradiciones habían reemplazado la palabra de Dios. Entonces la escuela teológica no debe de determinar nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que determina lo que creemos. Por lo tanto, en estos puntos que estamos considerando, es importante notar que la Biblia es enfática. Cuando la Biblia habla de esto, está hablando de hacer. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. ¿Por quién más murió? Por los impíos, dice esta palabra. ¿Y quiénes son los impíos? Son todos nosotros, somos los impíos. Él murió por todos nosotros. También Él murió por los falsos maestros. Dice, murió por los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros, a pesar de que ellos no creen en la palabra de Dios, pero este pasaje dice que la palabra comprado aquí es la palabra griega agorazo, que se traduce de la redención. Cristo hizo el pago por la libertad de todas las personas del mundo. Es un pago por alguien para liberarlo. Esto es lo que generalmente sucedía en el mercado. Por ejemplo, cuando Cristo vino al mercado de esclavos. Él compró en el mercado, sacó y dio libertad. Entonces vemos en este versículo que Jesucristo hizo un pago a favor de los falsos maestros que aún negaban que es Dios quien murió por nuestros pecados. Esto no quiere decir que estos falsos maestros hayan sido salvos porque no habían confiado en el Señor, pero quiere decir que Él pagó por los pecados, así como por todos los demás. Imagínense que Pedro habla claramente que a estos falsos maestros de su época, Cristo también había muerto pagando el precio del pecado. Entonces, con esta doctrina, con esta información, nosotros podemos contrarrestar los pensamientos humanos. ¿Por quién más murió Cristo? Por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. Además de eso, de morir por muchos, también Él murió por Israel, la nación
judía. También lo dice Juan capítulo 50-51. ¿Pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Por cuál nación? Por la nación de Israel. Cristo también murió por la iglesia. Él murió por la iglesia. Él hizo el pago efectivo y lo dijo Pablo a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos también que Cristo murió por mí. Y esto es glorioso, porque Cristo, aparte de morir por todos, murió por todos los hombres, por el mundo, por los pecados de todo el mundo, por los impíos, por los falsos maestros. Murió por muchos, murió por Israel, murió por la iglesia. Y este versículo dice que Él murió por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Increíble cómo Pablo está asombrado después de tantos años de su salvación, pero él sigue asombrado, él sigue tan agradecido porque Cristo había pagado la deuda de su pecado, porque Él le había dado vida eterna, porque Él había experimentado el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo tan personal. Nunca perdamos el amor que tenemos hacia Dios por lo que Él pagó por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 5:14 de la segunda carta, dice él: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y en el versículo 15 dice que para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los rescató. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él muere por todos, no muere por algunos. La respuesta al Calvario por el hombre. Vamos a considerar que Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos presentan el relato de la muerte de Cristo, para que tengamos un panorama amplio de lo que pasó aquel día. Y examinaremos las actitudes de los que estaban alrededor de la cruz. Veremos que son como muchas personas hoy en día. Y aquí tenemos a estos soldados. Los soldados romanos, por ignorancia, se burlaron de Cristo. Aquí vemos a estos soldados que por ignorancia se burlaron de Cristo. Vemos que dice el pasaje: entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona de tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Imagínese usted cómo ellos están burlándose. Vemos cómo escarnecen a nuestro Señor Jesucristo. Estos soldados romanos le dicen: salve, rey de los judíos, pero no creyeron en él. Lo adoraron falsamente y luego lo crucificaron. Hoy también hay muchos que se burlan de los creyentes, se burlan de la Biblia, se burlan de la salvación por gracia y se burlan de Cristo, igual que estos soldados romanos. Conocemos a muchas personas que han hecho eso. Son igual a estos soldados romanos, pero Cristo murió por ellos. Imagínense, aún con tanta ofensa, con tanta burla, con tanto escarnio, Él pagó por los pecados de los que lo crucificaron. Y algunas veces los que se burlan de Jesucristo, a veces cuando escuchan el Evangelio, cambian de forma de pensar y se salvan. Por eso hay que insistir con el evangelismo, por eso hay que insistir predicando el Evangelio, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa para hacer de que estas personas que se burlan del Evangelio, cuando vengan a entender el Evangelio,
ellos puedan creer también al Evangelio. Entonces, como creyentes debemos de insistir con el evangelismo personal, porque aquí hubieron muchas personas que estuvieron burlando de Jesús, pero al igual que hoy en día, lo mismo ocurre. Tenemos también a Simón de Cirene, el que fue obligado al involucrarse contra su voluntad. Simón no quería hacer esto, pero fue obligado. Hoy también hay gente que ha sido obligada a cumplir con ritos religiosos, quizás cuando eran niños, cuando eran adolescentes, y ahora estas personas son amargados, están muy amargados, porque los obligaron a hacer cosas que ellos no querían. Y es como dice, yo fui a la iglesia un tiempo, soy bautizado, pero me obligaron. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Están amargados cuando estas personas son obligadas. Vemos gente que no quiere saber nada de Dios. Vemos gente que está completamente ofendida con la religión, porque la religión destruye la vida de las personas. Pero eso no es, ¿cómo se llama? Un pretexto para no seguir evangelizando. Esta gente tiene que oír el Evangelio. Ellos tienen ese pretexto para no confiar en Cristo, que ya fueron a la iglesia, que ya fueron bautizados, que los obligaron. Por eso nosotros que conocemos el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser claros cuando lo prediquemos, porque hay mucha confusión. Así como Simón de Cirene fue obligado a involucrarse contra su voluntad, así la religión ha hecho. La religión siempre destruye. Por eso es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio de una manera muy clara. Y obligaron, dice, a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El versículo enfático dice que lo obligaron. Eso es lo que sucede. Cuando alguien es obligado, no lo va a hacer voluntariamente. Vemos el punto número 3. El pelotón de ejecución más interesado en ganancias que en la sangre de Cristo. Vemos que lo crucificaron, y el pelotón de ejecución estaba haciendo lo que le pagaron. Estaba en el ejército por ganancia. Y también así hay personas hoy en día. Dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Se dan cuenta cómo esto está ahora en día viviéndose? También hoy en día hay gente que está interesada solo en el dinero, solo en lo material, en el placer diario. Por eso hay muchos falsos maestros que predican por amor al dinero. Y así hay gente también que, creyentes y no creyentes, que están ansiosos por el dinero, pero no ponen la mirada en lo futuro, que es la vida espiritual. En el caso de un creyente, se desenfocan del Evangelio, pierden su perspectiva, entonces caen en lo material, en el placer, pero no piensan en ese futuro glorioso cuando estaremos con Cristo. Entonces necesitan saber que es tonto vivir por las cosas que no duran, y que Jesucristo vino y pagó un precio tan grande al morir en la cruz por sus pecados y resucitar de la muerte. Por eso no creen en el Evangelio, porque confían y aman sus riquezas. Conozco creyentes que son salvos por gracia, se alegraron cuando entendieron el Evangelio, pero no están creciendo, no están llevando fruto, porque su perspectiva ya no es el Evangelio, su enfoque no es el Evangelio, sino que ahora es otras cosas. Quitaron el enfoque del Evangelio. Y al igual que los incrédulos, pero por eso es necesario que seamos claros en predicar el glorioso Evangelio. Tenemos también a los dos criminales. Ambos primero rechazaron a Cristo, luego uno lo recibió por fe. Y vemos el pasaje. Era la hora tercera cuando lo crucificaron.
y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esto ya era una profecía que Cristo iba a estar en medio de estos 2 criminales. Iba a morir en medio de 2 criminales. Una profecía, y que en Mateo se cumplen todas las profecías referente a la muerte de Cristo, al nacimiento y la muerte de Cristo. Aquí vemos a él, al Hijo de Dios, al Dios mismo, crucificado en medio de 2 criminales. Pero lo glorioso es que uno de ellos reconoció que era Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba allí. Uno de ellos cambió la forma de pensar, cambió su mente, creyó en Cristo. Entonces debemos de recordar que algunas personas al principio rechazan a Cristo, pero luego cambian su manera de pensar, creen en Él y son salvas. Por eso no debemos de dejar de predicarles la salvación solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo. No hay que agregarle. Alguna vez hemos perdido la esperanza de que alguna persona crea en Cristo. Y quizás hemos dicho y hemos desistido que ese nunca va a ser salvo. Pero aquí vemos a este hombre que en la postrimería de su día, de su vida, pudo creer en Jesucristo. Algunas veces, después de estar mucho tiempo insistiendo con las personas, llegan a entender el Evangelio. Yo tengo testimonios de eso. Hablé a personas más de 6 años y al cabo de ese tiempo ellos entendieron el Evangelio, ahora son salvos, aunque no han crecido como Dios quiere, Dios pide, pero se salvaron. Hay que insistir en la salvación de las personas. Es muy interesante conocer estas verdades. Así que aquí fue crucificado el Maestro. Aquí está el punto número 5. La gente que pasaba por ahí, ellos no creyeron en las palabras de Cristo. Fíjese bien. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Tenemos a esta gente que oyeron esto. Ellos citaron lo que Cristo había dicho antes cuando estaba en el templo y le dijeron y dijo él que destruían este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús no hablaba del templo hecho por piedras, sino de su cuerpo, de la resurrección. Ellos lo escucharon y se lo estaban recordando en la cruz, pero no lo creyeron. Muchas personas conocen la Biblia, tienen una Biblia y la leen, pero no la creen. Conocen Juan 3:16 y dicen, sí, está ahí, conozco ese versículo, pero no creen. Jesucristo no es una manera solo de conocerlo de algún modo intelectual, sino de tener esa verdad clara. Ellos no citaron las palabras que Cristo dijo, pero no entendían lo que estaba pasando. Entonces ellos no tienen la vida eterna. Yo he hablado con muchas personas que les he mostrado la Biblia, les he mostrado y en un momento se convencen por lo que estamos leyendo, por ejemplo Juan 3:16, Juan 5:24, y están sorprendidos cuando ven que la salvación, que la Biblia dice que es por la fe sola. Pero de repente, 8 días después que lo vuelvo a ver, ellos siguen creyendo lo mismo que les prediqué, que me dijeron que creían en la cita anterior. Ellos dicen, sí, la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Entonces estas personas no van a ir al cielo, no tienen vida eterna. Entonces uno se emociona cuando la gente nos oye y cuando están leyendo con uno. En ese momento uno cree que ellos han sido convencidos por la palabra, pero ellos siguen siendo incrédulos. Así estaban este grupo de personas en este momento, que estaban
diciendo las palabras de Cristo, pero no entendían lo que estaba pasando. Los principales sacerdotes y los escribas, ellos rechazaron a la persona y a la obra del Calvario a cambio de su sistema religioso. Ellos también hicieron esto. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí vemos a estos religiosos. Ellos habían escuchado a Cristo en varias ocasiones y decían: muéstranos una prueba, un milagro, y vamos a creer. Su problema no era que no tenían suficiente información, porque en Juan capítulo 10, versículo 24, ellos le dicen a Jesús: si eres el Cristo, dinos abiertamente. Y Cristo les dijo: se los he dicho desde el principio, pero vosotros no creéis. Y no creéis porque no tenéis mi palabra. Eso es lo que estaba sucediendo. Los fariseos no estaban faltos de información. Tenían un corazón duro, amargado, incrédulo, religioso. También hoy hay personas que la religión ha cauterizado su vida. Han oído de Cristo, pero están apegados a una religión, a tradiciones, con un corazón amargado, incrédulo, ciegos a la verdad. El Evangelio no es una religión, es una relación viva con Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección. Recordemos que la muerte de Cristo es el pago por nuestros pecados, pero ese pago tiene valor cuando Cristo fue levantado, cuando fue resucitado. Entonces el Evangelio es una relación personal y amorosa con Dios. Nos da sentido y propósito a la vida diaria. Y también nos da la plena certeza de que pasaremos con Él la vida eterna en el cielo. Pero la religión no entiende esto. La religión rechaza a la obra de Cristo. La religión, por su mismo sistema religioso y por ser fieles a su sistema, no creen en el Evangelio. Son incrédulos, igual que estos fariseos rechazaron a Cristo por su sistema. Son fieles al sistema, no quieren creer en Cristo. El hombre de la esponja, él quería la emoción del momento, pero no al Cristo de la cruz. Esto también es igual. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, aquí Cristo está pagando nuestros pecados. Está siendo separado de la comunión con el Padre. El Padre tiene que abandonarlo porque Él ha puesto todos los pecados de toda la humanidad en el cuerpo de Cristo. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado. Tuvo que abandonarlo. Tuvo que dejarlo. Porque, y algunos dicen de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Entonces vemos a este hombre que está emocionado. Él no entiende lo que está pasando aquí, pero está muy emocionado con las circunstancias. Corrió, entendía lo que estaba pasando, no. Sabía lo que estaba haciendo, no. O lo que estaba haciendo Jesucristo, no. Pero estaba emocionado. Muchas personas hoy en día, dentro del movimiento religioso, carismático, pentecostal, viven de emociones, pero no conocen el Evangelio, no conocen la cruz de Cristo, ni lo que Cristo hizo en rescate por ellos. Están muy emocionados. Es más, iglesias que hacen conciertos para que la gente esté animada, para que la gente esté bendecida. Ellos creen en la música, ellos creen en las visiones, ellos están emocionados
por la profecía, están emocionados con un sinnúmero de cosas, pero no conocen al Cristo, igual que ese hombre de la esponja que estaba emocionado, sumamente emocionado. Y cuando esta gente sale de la iglesia, que han bailado y hacen todo tipo de cosas, pero muchos de ellos van directo al infierno porque sus predicadores no les enseñan el evangelio. ¿Y cómo van a ser salvos sin haber quien les enseñe el evangelio? Entonces, es importante no vivir de emociones, sino de la palabra del Señor. Tenemos al centurión también. El centurión reconoció a Jesús, histórico por quien era, sin confiar solo en él para su salvación. Y vemos lo que este hombre dijo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que él después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, este centurión podría ser como mucha gente en nuestras iglesias, que conocen a nivel intelectual a Jesús, pero no conocen al Jesús crucificado. Pero en otra manera, esto podría ser una expresión de fe verdadera en el Hijo de Dios. Este centurión romano quizá haya confiado en el Señor Jesucristo para su salvación. Quizás lo veamos en el cielo, no sé. Pero es asombroso porque mientras los judíos rechazaban al Señor Jesús, es posible que un centurión romano haya creído en Jesucristo. Por los que vino él, porque él vino por la nación. Él vino por la nación y ellos no le conocieron. Ellos no confiaron en Cristo. Entonces, posiblemente este hombre haya sido salvo, haya creído en Cristo Jesús. Posiblemente este hombre haya puesto su fe y su confianza al ver al Hijo de Dios colgado en esa cruz. Tenemos a las mujeres salvadas. Ellas habían confiado en Jesucristo para su salvación, sin entender todo el significado de la cruz. Esto pasa también en nuestras iglesias. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el hermano menor de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí tenemos estas mujeres salvas. Estas mujeres habían confiado en el Señor Jesucristo, pero no quiere decir que hayan entendido todo acerca de la cruz. Por eso es necesario enseñar día con día el Evangelio, cada vez que predicamos, porque mucha gente puede ser salva, pero solo conoce lo básico. Esta gente no se habían salvado por la ley, ni por las obras, por los rituales. Ellos fueron salvos como Abraham, por la fe, por la gracia, mediante la fe, aparte de obras, aparte de rituales, sin la ley romana, sin la ley judía, perdón. Romanos capítulo 4 da el testimonio de cómo fue salvo Abraham y David. Entonces desde la cruz las personas somos justificadas por gracia, por fe, sin obras, sin rituales, sin la ley. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sabemos quién es el Señor, cómo se llama Jesucristo, y ahora sabemos lo que Él hizo. Él murió por nuestro pecado, resucitó de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, Pablo presenta el Evangelio. Debemos de creer en Él para ser salvos. Muchas personas en nuestra iglesia se han conformado con ser salvos por fe, pero no están creciendo en la gracia, no están llevando fruto, no están llevando una vida fructífera. Pero es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el discípulo secreto, finalmente reconoció abiertamente su fe en Jesucristo. Y cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Tenemos a este discípulo secreto,
José de Arimatea. Había creído en Jesús en secreto. Tenía miedo a los judíos, pero ahora lo manifiesta abiertamente. Es como muchas personas que han creído, que han creído en Cristo, pero tienen miedo de manifestarlo. Aunque son salvas, quizás las personas con las que trabajan no lo saben, son como José de Arimatea, pero eventualmente, con el tiempo, lo declaran. José de Arimatea valientemente pidió el cuerpo de Jesús. ¿Es usted discípulo de Cristo? ¿O da testimonio de su fe donde se encuentre? ¿Da usted referencias de que es un hijo auténtico de Dios, salvo por la fe? ¿Testifica usted de Cristo? ¿No se avergüenza ni tiene miedo de nadie ni de nada? Es interesante que los creyentes debemos de dar un testimonio, no ser como los discípulos secretos. Debemos de testificar orgullosamente que somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, vamos a ver lo que Dios ha hecho. Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Esto es lo interesante. Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. Aquí Pedro está en la casa de Cornelio y está testificando, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es lo que Dios ha hecho. Sabemos de Hechos 10 y de otros pasajes que Dios resucitó a Jesús de la muerte. ¿Qué significa esto? Que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, que Dios el Padre bendijo a su Hijo. Lo que Dios pensó sobre la muerte de Cristo fue satisfactorio para él, porque lo resucitó de la muerte. En esto tiene que ver la propiciación. ¿Por qué Dios levantó de los muertos a Cristo? Porque su muerte fue satisfactoria. Fue satisfactoria para él. Llenó todos los estándares de justicia y santidad. Él es el pago perfecto y suficiente por los pecados de la humanidad. Eso es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Dios el Padre hace. Resucitándole de en medio de los muertos. Dios aceptó el pago que Cristo hizo por los pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerde que este punto doctrinal es importante. La propiciación es la corona de todo el Evangelio, porque es la resurrección. La propiciación fue lo que hizo que Dios el Padre quedara satisfecho. Nos aclara muy bien estos versículos que Dios envió a su Hijo para hacer una propiciación por nuestros pecados, un pago satisfactorio. Mientras Cristo clamaba, está cumplido, Dios dijo amén y lo levantó de la muerte. Y así como Dios aceptó lo que Cristo hizo por nosotros, la única pregunta que tenemos es, ¿y nosotros hemos aceptado la muerte de Cristo en la cruz por nosotros como el único pago por el pecado? ¿Creemos que no hay nada más que hacer más que confiar en el Señor Jesucristo? Recuerde que hemos dicho que en la carta de los Romanos tenemos esas palabras de la justificación, la redención y la propiciación. Por ejemplo, la base de la justificación
es la redención. Para que Cristo pueda justificar y para que Dios pueda justificar al pecador, tendría que haber un pago satisfactorio. Y eso es lo que Cristo hizo. Él pagó por el pecado. Y la propiciación es la base de la redención. Porque en la propiciación Dios el Padre quedó satisfecho. Entonces creemos que no hay nada más que hacer, más que confiar en el Señor Jesucristo. Si hay alguien que nunca ha confiado en el Señor Jesucristo, si su fe está en Cristo más la iglesia, o Cristo más los ritos, o Cristo más tus obras, no ha entendido las buenas noticias. Porque Cristo dijo, tetelestai, consumado es, está terminado, cumplido, pagado por completo. Dios el Padre ha aceptado este pago. Y ahora le aceptará a usted si tan solo pone su fe, su confianza en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo en Él. Estas son buenas nuevas, son buenas noticias. Una de las cosas que hemos estado enseñando en esta lección son cosas que ya hemos visto en el instituto. Las estamos recordando, las estamos enseñando para que recuerden, que vivan enamorados del Evangelio. Amados hermanos, los que siguen estudiando, son cosas que ya hemos enseñado durante el tiempo que estuvimos en el instituto así presencial, y ahora lo hacemos a través de este medio. Por lo tanto, yo les animo a que sigamos estudiando la palabra del Señor. Y aquí dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado. Así es que aquí tienes las opciones, creer o no creer. Creer solo en el sacrificio de Cristo. Él se levantó de la tumba. Él fue resucitado. La deuda está pagada. El puente es la cruz de Cristo. Para ir al cielo, de la tierra al cielo, tienes que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por este maravilloso sacrificio, por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro medio para poder ser salvo. Lamentablemente muchos hermanos se han enfriado, no quieren continuar, pero yo les animo a que continúen estudiando la Biblia, porque esa es la única forma de poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.